Vamos a escuchar esta conferencia de prensa del embajador Ken Salazar. Vamos a ver de qué se trata. Una democracia, porque sin las voces de ustedes y el trabajo que hacen no se diera a conocer las realidades. Entonces, en esta tarde, en este viernes, les doy las gracias a cada uno de ustedes. Quería comentar, dándole seguimiento a lo que hicimos la semana pasada, y eso es el esfuerzo histórico que llevamos entre Estados Unidos y México en el tema de la seguridad. Hemos hecho muchísimo trabajo y siempre yo como embajador, la voz de los Estados Unidos aquí, la autoridad de México, voy a asegurar que el trabajo que lo hacemos con todo respeto a la soberanía de México, y lo vamos a seguir trabajando como socios. Eso está pasando ahora y eso va a ocurrir así en el futuro. Entonces, la semana pasada hablé de algunos de los esfuerzos que llevamos muy a la mano con el gobierno de México. Les compartí en ese tiempo esta información que otra vez, como la voy a muy brevemente hacer un resumen de eso. Fentanilo, que es el tema que está matando a tantas personas en los Estados Unidos. Llevamos un trabajo histórico, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Eso lo estamos haciendo de manera global, de manera entre México y Estados Unidos. El trabajo que hacemos en el tráfico de armas, nunca en la historia de nuestras naciones habíamos tenido el esfuerzo que llevamos ahora. Es un esfuerzo donde, por ejemplo, las arriba de 600 investigaciones que llevamos en los Estados Unidos con delincuentes que se ponen a la delincuencia de comprar y transportar armas a México, los vamos a castigar, los vamos a tener y los vamos a castigar, y eso lo estamos haciendo. Y en eso también, en el intercambio de la información que hacemos con el gobierno de México, en el plataforma del E-Trace, que ahora está funcionando y va a funcionar hasta mejor. Tercero, en las extradiciones, lo comenté la semana pasada, pero llegamos a un nivel récord del año pasado con 84 extradiciones. Y esas extradiciones no fueron fáciles, fueron muy difíciles, pero por el trabajo como socios, como México, se logró la detención, por ejemplo, de Ovidio de Guzmán, también lo de El Nini y otras detenciones y extradiciones que hicimos. De mi vista, esa presión que ha traído el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos como socios fue y dio el resultado que el Joaquín Guzmán, el Chapito y también el Mayo están ahora en los Estados Unidos. La semana pasada les hablé de 5 puntos muy puntuales. Lo primero es que Joaquín Guzmán se entregó de manera voluntaria. 2, la evidencia en el momento que yo vi indica que el Mayo fue llevado contra su voluntad. Lo tercero es que no se utilizaron recursos de nuestro gobierno de los Estados Unidos en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. Lo 4, no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades de los Estados Unidos. Y lo que estamos nosotros entendidos es que sí salió de Sinaloa y llegó a Santa Teresa, Nuevo México. Y 5, el piloto no era un empleado ni fue contratado de la parte de los Estados Unidos. Agregar poco a eso lo que ya dije, pero para subrayarlo, estos procesos van y hay investigaciones tanto allá como aquí en México. Allá en los Estados Unidos, lo que puedo compartir con ustedes es que el Mayo llegará a su audiencia de corte el 9 de septiembre. Eso lo hará en una corte en el estado de Texas en este momento. Joaquín Guzmán tendrá su audiencia el 30 de septiembre en Chicago. Eso es lo del Mayo y lo de los Chapitos. También quiero comentar, con su permiso esta tarde, de la importancia que siga este trabajo y comentar también de las reformas del Poder Judicial que se proponen, que están planteadas en la mesa. Miren, aquí en esto tenemos parte de
las realidades que enfrentamos nosotros todos los días. Esos dos líderes de los carteles que han matado de la vista a nosotros muchas personas, han hecho mucha violencia tanto en México como en Estados Unidos. Los Zetas, el Z-42, el Z-40, ustedes conocen los nombres. Pero estos dos, por ejemplo, han estado en espera de decisión de juez por muchos años, ¿no? El C-40, más de 10 años. El C-42, más de 9 años. Hay haciendo lo que hacen, pero ninguna decisión de las Cortes sobre estos dos, ¿no? Y nosotros tenemos una petición de extradición. Hay muchísimos más, pero nomás usando ellos como ejemplo. Entonces, la reforma judicial que se plantea son cosas que han planteado y la meta seguro de México, y con todo respeto a la soberanía de México, es que hay que fortalecer el Poder Judicial. Y eso se me parece que ojalá vaya a pasar. Nosotros no estamos en posición de decirle al gobierno de México, a la gente de México, al Congreso, a los senadores, a la Cámara, qué deberían de hacer. Eso se le tiene que respetar al gobierno de México. Pero aquí sí quiero comentar de 4 diferentes cosas distintas en los propósitos que se han hecho. Lo primero es de tener tiempos y límites para decisiones. Eso se me parece buena idea. Eso debería impulsar una reforma que tenga razón, porque lo vemos como con el C-40 y el C-42, 9 años, 10 años sin decisión. Entonces, tener finalidad y tener tiempos para que se hagan las decisiones es importante. Lo segundo, modificar la Corte en los números, de 11 cortes ministros a 9, de cambiar los términos. Pues ese también es algo que se tiene que determinar los mexicanos, porque la Corte es de México, no es la Corte de los Estados Unidos. Lo tercero, el cuerpo de disciplina. Eso también se parece, para mí, una buena idea. Eso se requiere también en los Estados Unidos. Esos 3 propósitos se me parece que es parte del debate que llevamos nosotros en este mismo momento en los Estados Unidos. El presidente Biden hace unas semanas hizo la propuesta que debía tener límites de duración los jueces en la Corte Suprema. Mis colegas en el Senado de los Estados Unidos, el senador Durbin y otros, han propuesto que se haya en los Estados Unidos un cuerpo de disciplina para la Corte de los Estados Unidos, porque ahí también hemos visto abusos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo cuarto, en la elección directa de los jueces, ¿no? Eso, pues hay diferentes modelos. Yo, en mi tiempo como abogado, como miembro de la Corte Suprema de la Barra de los Estados Unidos, con más de 20 años, 24 años, no sé cuántos, como abogado delante de las Cortes Federales de mi nación, pero también por mucho tiempo en mi estado de Colorado. Fui el consejero del gobernador y el encargado en la manera en que se escogieran los jueces a todas las cortes del estado de Colorado. Entonces el plan de Colorado, que posible será una idea que se note en México también, es de elección, pero elección de retención. Miren, nosotros y yo, como era la responsabilidad mía, pusimos cientos de jueces en las cortes del estado de Colorado, en la Corte Suprema, la Corte Entremedia, las cortes del distrito, las cortes donde se hacen los casos en el primer instante. El sistema que nosotros teníamos en nuestra Constitución era que una comisión de expertos
le daba 3 nombres al gobernador, al ejecutivo. Entonces, el gobernador hacía esa decisión de esos 3 nombres que se le daba al gobernador. Entonces, se sumían a la corte. Después de 2 años, había una elección de retención. La mayoría de los jueces, buenos jueces, pues los dejaban, pasaban con unas cifras muy grandes, 80-90%, porque no había problemas. Pero sí hemos tenido instantes en mi estado de Colorado donde sí se han quitado los jueces por ese voto. Pero ese es un voto de retención. Lo importante en esto es que hay diferentes modelos. Hay los modelos, por ejemplo, del estado de Utah, del estado de Texas, modelos internacionales como el modelo de Japón y otros modelos en todo el mundo. Entonces, la comparación que yo hago es una comparación allá. En el estado de Colorado y el estado de Utah tenemos el plan abajo de la Constitución, como el plan donde yo estaba responsable por escoger estos jueces. En el estado de Texas, para hacer comparación, hay elección directa, donde salen los jueces a hacer campaña, a levantar dinero, a ser políticos en su esfuerzo para llegar a las cortes. Ese sistema para mí, como conozco también las cortes de Texas y conozco muchísimos que han estado también en las cortes supremas del estado de Texas, no se parece para mí que es buen modelo el estado de Texas. En comparación, el estado de Colorado, el estado de Utah, otros sí son muy buenos modelos. Entonces, lo más importante es que vivimos en un tiempo donde las reformas que se van a hacer, se me parece muy claro que quiere los mexicanos, tanto como los Estados Unidos, llegar a un poder judicial que esté más fortalecido, que sea independiente, que no tenga corrupción, donde hay disciplina para jueces, donde ahora, como con el C-40 y el C-42, pueden estar ahí por décadas sin tener la primera decisión de la Corte, que eso se tiene que terminar. Entonces, por eso le veo yo una oportunidad de hacer cosas buenas. Eso será en el detalle, ¿no? Que obviamente ya cuando comience el Congreso a determinar y votar en estas cosas, será la responsabilidad de México, del gobierno de México, del pueblo de México, el resultado de las elecciones que vinimos. Y nosotros lo que queremos hacer es de seguir siempre trabajando para levantar la integridad de los Estados Unidos y México en lo económico, en lo de la seguridad y en la relación entre nuestras familias. Y con eso voy a ver si tienen algunas preguntas. Damos paso a los compañeros que se preguntaron para preguntar. Empezamos con Melina Ochoa de UNR. Buenas tardes, embajador. El día de ayer pues ya recibe la constancia de mayoría como presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y ahí mismo también habló sobre esta reforma al Poder Judicial. ¿Ustedes no ven que esto pueda no dar justo certidumbre a situaciones hasta de inversión económica en el país o que ponga candados o no la certidumbre como tal en la cooperación con Estados Unidos y México? ¿No lo ven así ustedes? Miren, yo fui senador y estuve en el Congreso de nosotros, ¿no? Ideas y propósitos se van planteando y luego se van revisando para, ojalá, hacerlos mejor. La realidad es que llevamos esta relación Estados Unidos y México, donde nos hemos hecho las dos naciones los primeros socios comerciales en toda la historia del mundo. Eso requiere certidumbre
y para las inversiones, para el respeto del tratado, del TEMEC, todo eso. Y estoy seguro que los que van a votar en estas reformas van a estar muy conscientes de eso. Y espero que eso se vaya a proteger. Siguiente pregunta, Milenio Ángel Hernández. ¿Qué tal, embajador? Buenas tardes. Dos preguntas un tanto diferentes. La primera, gracias al resto del mayo, quisiera preguntarle específicamente para el Departamento de Seguridad Interna, HSI. Han llegado versiones de que agentes han recibido información de que no se ha parado de compartir información, la colaboración, justamente por un problema de diferencias por el arresto de Mayo Zambada. Hablan de que se habrían detenido esa cooperación y la operación de agentes de HSI, solamente de HSI, en campo de México. Y el otro tema es sobre el vuelo, justamente el vuelo en el que se había llevado al Mayo y Joaquín Guzmán. Hubo un reporte por parte de la FAA, o sea, a final de cuentas tuvo que entrar la avioneta al territorio estadounidense, se detectó y sabemos que en el aeropuerto, directivos del aeropuerto sabían que llegaría un paquete, como llaman VIP, con 2 personas. Entonces, saber qué reporte hay de la FAA se detectó cuando entró esta avioneta y qué es lo que se realizó. Gracias, Ángel. Ayer me preguntaron esto y hice una declaración. La cooperación con México en temas de seguridad sigue muy bien. Hasta en este día, operaciones, no comento yo lo que estamos trabajando en el día, operaciones con la Fiscalía, pero esfuerzos y unos casos grandes con mucha información y intercambio de información, ¿no? Porque así es como deberíamos de trabajar como socios. Entonces, lo que se dijo en algunas ruedas de prensa ayer, que se había parado la cooperación, no, es falso. Tenemos nosotros una muy buena cooperación con el gobierno de México, con la Fiscalía, y eso en seguro va a seguir también con el nuevo gobierno de la presidenta electa Sheinbaum. Eso es la esperanza mía muy clara. En lo del segundo, lo del vuelo, ya lo que reportamos es lo que puedo reportar en este día. Hay investigaciones, ¿no? Tanto aquel lado como este lado. La Fiscalía aquí lleva la investigación, lo de México. Nosotros estamos cooperando, hablando diariamente con los equipos de la Fiscalía del Gobierno de México. Esta cooperación de la parte de nosotros, de la parte del fiscal Merrick Garland y su equipo, eso va a seguir. Pregunta, Sandra Abuelo de Misión. Embajador, buenas tardes. ¿Por qué si hay muy buena cooperación y se insiste en que se ha informado al gobierno de México? ¿Por qué no se ha dado de estos detalles del gobierno de Estados Unidos, los que cuestiona la Fiscalía y los que está pidiendo el presidente? Mira, la realidad es que estamos compartiendo toda la información del momento que supimos lo que pasó, porque también a nosotros, al fiscal Garland, que es la autoridad más alta en los Estados Unidos, y yo, la autoridad más alta en México, nos llegó de sorpresa lo que pasó ese día. Pero desde ese momento estamos en comunicación muy profunda con el gobierno de México de lo que sabemos. Yo fui personalmente con la unidad de la Fiscalía del Paso, Texas, porque yo quería ver también la evidencia y asegurar que la cooperación hay entre Estados Unidos y México se planteara desde el comienzo. Y esa cooperación sigue y vamos a estar trabajando, compartiendo información, así como van las investigaciones. Yo, tanto como el presidente López Obrador, espero y ojalá que podamos tener las conclusiones de las investigaciones para que se pueda informar a todos. Y tenemos paso para la última pregunta, Isabela González de Cruz. Embajador, yo quería preguntarle, ayer la Fiscalía publicó un comunicado donde dice que ya le solicitó al Departamento de Justicia 11 solicitudes de información. ¿Tienen la fecha de cuándo les van a responder con esta información? Mire, estamos desde el día que comenzó este asunto trabajando con ellos, ¿no? Yo fui con la unidad, como platiqué, fui el
era el lunes o el martes de la semana pasada cuando fuimos a El Paso, Texas, juntos, ¿no? He tenido muchas reuniones yo con las autoridades de los Estados Unidos, llamadas y también compartiendo esa información con la Fiscalía. Y ahí se tiene que quedar, porque estas investigaciones siguen, ¿no? Las audiencias primero de El Mayo y de Joaquín Guzmán, pues ya van a venir en los días que mencioné allá. Pero son casos de muchísima importancia, entonces proteger la integridad de esas investigaciones es importante. Aquí el gobierno de México, por la Fiscalía, llevan también una investigación grande para que saquen ellos sus conclusiones independientes, pero nosotros cooperando, y eso se lo he comunicado muchísimas veces al gobierno de México. Ha habido expertos que dicen que elegir a los jueces y magistrados de manera directa le abre la puerta, por ejemplo, al narcotráfico a comenzar a financiar todavía más directamente a los magistrados para hacer campañas, etcétera. ¿Ustedes es algún temor que tienen? Mira, el temor que tengo yo es el ejemplo que veo en Texas, en la manera que se eligen los jueces en ese estado, ¿no? Y porque ahí sí, los jueces tienen que salir a campaña y levantar recursos y todo eso. Todavía yo no sé qué es el detalle, ¿no? Qué es el propósito aquí en México. Eso lo va a trabajar el Congreso en los días que vienen. Pero ojalá que se vayan a un sistema que sí pueden tener elección, ¿no? Como lo tenemos nosotros en Colorado en las elecciones de retención, ¿no? Conozco, por ejemplo, en algunos casos en el estado de Colorado, donde jueces que tenían muchos problemas, que no estaban haciendo su trabajo, pues se les puso la luz en ellos, y entonces en las elecciones de retención se los quitaron, ¿no? Ese tipo de, en inglés se decía accountability. Se me parece que eso es lo que buscan, ojalá es lo que buscan, y siempre celebrando lo que queremos hacer, que tener una democracia en los Estados Unidos de México compartida, ¿no? De tener una certidumbre en las cortes, en el Poder Judicial, que es tan importante tanto allá como para acá, pero también aprendiendo que las cosas ni allá ni acá están perfectos, ¿no? Entonces las posiciones, por ejemplo, el presidente Biden en poner términos, él propuso de 18 años en la Corte Suprema en los Estados Unidos. Esta es una reforma. Hay otras reformas que las conozco en los Estados Unidos, de poner más jueces. Hay otras reformas que también se han planteado de pagarle a los jueces más para que no tengan la desventaja, no sé aquí, pero allá, la desventaja de ser un juez. Es una desventaja grande en muchos lugares en los Estados Unidos. Y también un cuerpo disciplinario, ¿no? Porque, miren, tenemos jueces de la Corte de los Estados Unidos, la Corte más alta y más poderosa, donde la realidad es de que algunas de las cosas que han hecho unos de esos jueces, sin mencionar los nombres porque yo creo que ustedes lo saben, sí deberían de tener un código de ético, y debería de haber un grupo disciplinario para que se observaran lo que se tiene que hacer para estar bien con los estándares de ético que se sugieren a los jueces. Sobre la carta diplomática que el gobierno de México está enviando a los Estados Unidos en relación con mexicanos contra la corrupción por el financiamiento. Sí, miren, recibí el oficio oficial de esa información. Todo lo que yo les puedo informar es que no hay contrato que tenemos los Estados Unidos o la USAID con MCCN. Muchas gracias.
México.